Saludos a todos, nuevamente estamos en una entrega sobre la vida eterna. En esta ocasión vamos a tratar un resumen del ABC de la salvación que hemos titulado La vida eterna en tus manos. Lo que se haga con esta presentación, con esta exposición, es lo que va a suceder con la vida eterna de las personas. Esto va a ser un poquito de repetición de lo que ya hemos visto en el ABC de la salvación. Llegará un momento en el cual se va a tratar unos puntos que en los temas anteriores no se trataron y que se van a presentar de manera y muy interesante para cada uno de los que deseen aprender. Mi nombre es Eddie Sánchez, hoy es 23 de agosto del 2023, mi correo es enmasa27@gmail.com y nuestra página es elcuartoangel.com, así como lo tenemos escrito acá, y la otra página es ladeidad.org. Vamos a iniciar, no sin antes aclarar algunas cosas, y es que las figuras que son utilizadas aquí se utilizan para representar lo que se desea explicar. Entendemos que no existen elementos en nuestro entorno que permitan presentar una apariencia del único Dios verdadero o de su Hijo, y sabemos que no debemos hacernos imágenes de nada para adorarles. Este no es el caso, ya que no estamos adorando una figura ilustrativa. Hacemos uso de lo que tenemos a mano para poder entregar con claridad las cosas que necesitamos comprender y que corresponden a la vida eterna. Disculpe la sencillez de esta presentación y procure poner más intención en entender paso a paso el proceso de la salvación tal cual es. Procura analizar, estudiar, revisar, indagar y comparar para que llegue a la verdad. Deseamos que puedan entender estos asuntos de vida eterna. Algunos puntos, como lo referente a la ley, la justicia y eventos proféticos, ya tienen algunos videos extensos publicados que los detallan, por lo que no los abordaremos extensivamente en esta presentación para no hacer una entrega más extensa de lo debido. Hubiésemos querido presentar esta verdad en una forma más breve, pero no ha sido posible. Esta exposición le dará a usted el conocimiento para obtener una vida eterna si llega a entenderla, creerla y dar testimonio de ella. Nunca tendrá en su vida un tiempo mejor invertido que el que use para ver esta información. Le rogamos que escuche todo el material expuesto. Este conocimiento es la vida eterna en sus manos. Lo que haga con este conocimiento sucederá con su vida eterna. Usted decide. Vamos a ver este resumen. Primeramente una oración. Vamos a leer en Mateo 11:25 al 27 lo siguiente. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En Lucas 2, 18 y 17 dice: De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El mayor obstáculo que pudiéramos tener nosotros para entrar en este conocimiento es el conjunto de conocimientos previos que hemos aprendido de nuestros padres, nuestros abuelos o de todos los que vivieron antes que nosotros. La verdad que será expuesta en este material es una verdad que ha estado desde el principio, desde los días de la eternidad. No es un material nuevo, no es una verdad nueva, es la verdad que da vida eterna desde el origen de los tiempos. Así que no estamos reinventando nada, vamos a ver este material y usted, por favor, tómese el tiempo de verlo y de escucharlo. Algunas cosas, como dije, serán repetidas de los temas anteriores, pero en la repetición del concepto está la clave del conocimiento. Oramos entonces. Padre nuestro, danos entendimiento y permítenos conocerte y también a tu Hijo. Permítenos ser como niños y entender estas cosas. En el nombre de tu Hijo, así sea. Aquí está un ser existente por sí mismo, en un espacio irreconocible para nosotros, más bien llamado eternidad, un espacio donde no existe un momento que se defina como tiempo, mes, día, año, ni nada por el estilo. En ese tiempo hubo un ser que de sí mismo arrancó su sustancia y formó o engendró, dio a existencia a otro nuevo ser semejante a él, igual a él en naturaleza, en sustancia, una sustancia que es exactamente igual a la suya. Y de sí tuvo a este ser, y ese día
le dijo las primeras palabras que fueron pronunciadas en el momento de la eternidad. El Padre le dice a su Hijo, yo te engendré hoy, tú eres mi Hijo. El Hijo responde, según lo que está publicado en Salmo 2.7, yo publicaré el decreto. Jehová había dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fueron las primeras palabras expresadas en ese tiempo. El Padre a su Hijo y el Hijo diciendo que lo va a proclamar. Un decreto es una orden del Rey, una orden que tiene como finalidad mantener un orden, mantener el rigor y mantener la vida. La base del gobierno de Dios es el amor, y el mayor amor expresado es en tener a un hijo. Entonces, en Salmo 2.7, para entender que es algo del pasado, que es el Antiguo Testamento, no necesariamente es hijo después del Nuevo, dice allí en Salmo 2.12, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. En Isaías 66.9 nos dice Dios mismo, hablándole a la humanidad, lo siguiente: ¿acaso yo, que hago parir o doy la fecundidad a los otros, dice el Señor, no pariré yo mismo? Yo que doy a los otros sucesión, ¿seré acaso estéril? Dice el Señor Dios tuyo. En pocas palabras, ¿puede Dios hacer que mujeres, animales y plantas todos puedan tener descendencia y Él no puede tener un hijo? Entonces, ¿qué Dios es este que puede hacer que otros sí y Él mismo no puede? Es una pregunta retórica para todos aquellos que piensan que Dios jamás podrá tener un hijo o que Dios no puede engendrar un hijo, cuando la Escritura habla muy claramente de ese momento, de ese tiempo del engendramiento, cuando tuvo a su hijo y a quien entregó fue a su hijo. Entonces, viendo esto, podemos encontrar que en ese instante hay un Dios. Cuando tiene a su hijo ya es Dios. ¿Por qué es Dios? Porque es una autoridad. Pero también hay un Señor, aparece un Señor. ¿Por qué? Porque también hay alguien que va a ser un dueño. La palabra Dios no denota lo que muchas personas piensan de alguien que es un nombre que le pertenece a alguien. Dios, la palabra Dios no es un nombre, tampoco es una maldición. La palabra Dios lo único que significa es autoridad. Y en el caso del único Dios verdadero es la autoridad máxima. En este caso, Él es la única deidad. Cuando se habla de deidad, se habla de aquel que tiene Dios o que tiene posición de Dios o autoridad máxima. Aquel que es de autoridad máxima sería un Dios. Si alguien es autoridad, es Dios. Por eso Dios le dice a Moisés, dioses sois, porque eran autoridades, que Moisés iba a ser Dios para Aarón, o sea, iba a ser la autoridad para Aarón, que él iba a hablar y Aarón tenía que escuchar y obedecer. En este caso también vemos al diablo, que es Dios de este siglo, porque el diablo es la autoridad de este mundo, hasta que se ha recuperado el mundo por parte del Padre y de su Hijo. Estamos tratando aquí la palabra Dios como lo que realmente es, y no dándole un lugar que sea más allá. La palabra Señor entonces significa dueño, aquel que maneja, que controla, que tiene. Y aquí entendemos claramente que el Padre le dio al Hijo todas las cosas. Por eso el Hijo es dueño, aunque el Padre sea su autoridad. El punto aquí de entender las palabras o su significado ayuda mucho para poder comprender luego, más adelante, el rol de cada uno y qué son cada uno. También este Dios, aparte de ser la autoridad de aquel a que había engendrado, también es el Padre. Padre porque lo engendró, porque nació de él, salió de él, provino de él. Entonces es Padre. Y el otro que proviene o que es engendrado por él se le llama Hijo. Al que nace de otro se le llama Hijo. Así que el Hijo no solamente se dice, por ejemplo, del Padre Dios, Dios Padre, no, se dice Dios y Padre o Dios el Padre. Porque aparte de ser la autoridad máxima, también hace aquel que engendró, el que tuvo un hijo. Y luego también al Señor, no solamente Señor, sino también Señor e Hijo. No Señor Hijo, no, Señor e Hijo, porque es una cosa y también la otra. Entonces, el Padre es el Rey. En un sistema también de gobierno, de autoridad máxima del reinado, es el Rey. Entonces el Hijo, por ser hijo del Rey, es un príncipe. También entendemos que el Padre es aquel que da vida, según la Escritura, y el Hijo es aquel que hace todo. Para entender cada uno su función, en este caso, poderlos identificar en la acción de su
caminar, de su proceder. Entonces también tenemos que el Padre juzga, porque Él es el juez, y el Hijo es el abogado o el que intercede, el que aboga. Entonces tenemos que también tienen algunas cosas que son comunes en ellos. Estas cosas comunes es que tienen la misma naturaleza. La naturaleza del Padre y del Hijo es divina, porque el Padre tiene un Hijo de su misma naturaleza, no una naturaleza derivada. ¿Qué significa derivada? Que el Hijo de Dios tiene vida en sí misma, en sí mismo, una vida no derivada. La palabra derivada significa que procede de otra, pero que viene degradada. La palabra derivado lleva una connotación de que le han sacado algún tipo de sustancia y la han hecho inferior. Por ejemplo, el derivado del petróleo que conocemos, el gas, la gasolina, el querosene, el gasoil, ¿verdad? Esto es el diésel. Estos son derivados del petróleo. El petróleo es una base principal y un derivado es aquello que se saca pero que no es la sustancia original plena. En el caso del Padre y el Hijo tienen la misma sustancia. El Hijo no tiene una vida derivada porque no es una vida degradada. Es una vida totalmente y exactamente igual a la del Padre y es una existencia exactamente igual, una naturaleza exactamente igual. Es totalmente y plenamente la imagen misma de su sustancia. Entonces, el Padre es espíritu en esencia y el Hijo, por nacer de su Padre, también es espíritu. El Padre es santo porque el Padre está apartado del mal, no tiene ningún tipo de contaminación de mal, y el Hijo también es santo por la misma razón. Ambos tienen vida en sí mismos, uno porque la tuvo antes y otro porque la heredó. En Juan 5:26 encontramos lo siguiente. Dice allí, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, el Hijo heredó de su Padre la vida en sí mismo y por lo tanto es totalmente y plenamente igual al Padre en esa condición. Ambos tienen vida no prestada, sino vida propia cada uno. Una vida independiente la una del otro y cada uno su propia vida. Vida en sí mismos. Y ellos también, si quieren, pueden dar vida a otros, porque ese mandato también recibió el Hijo, puede hacerlo. Sin embargo, en la parte del accionar de la creación, el Padre toma como posición el dar la vida, porque es el Padre quien da vida, y el Hijo es el que crea o hace las cosas, la hechura de las cosas. Vemos también que ambos, los dos, son salvadores. Esto porque hay muchos textos en la Escritura que dicen que el Hijo es el Salvador, en otros que el Padre es el Salvador y todo lo demás. Sin embargo, si lo entendemos claramente, el Padre es Salvador y el Hijo también. El Padre nos salva por medio de su Hijo, pero sin el Hijo no existe salvación. Por lo tanto, la salvación viene por medio del Hijo por mandato del Padre. Así que los dos hacen un trabajo en conjunto. Cuando usted ve a una persona con hambre y usted le envía un plato de alimento a esa persona con alguien más, ambos están trabajando en el hecho de que esa persona pueda comer. Eso significa que hay dos personas que actúan en la salvación de esa persona. Esto no es diferente, es lo mismo. Estamos hablando de que la Escritura, para que no haya confusión, los plantea a los dos en su momento como salvadores. Eso es fácil de entender. Entonces, también vemos que el Hijo es hijo, pero ¿hijo de quién? Bueno, es hijo de Dios. Cuando la Escritura dice hijo de Dios, usted no empieza a buscar de cuál de los dioses será hijo. No, no. Usted automáticamente dice y sabe en su interior que está hablando del Padre, del único Dios verdadero. Eso nadie se lo tiene que decir, usted lo sabe. Hijo de Dios, está hablando de que es hijo de un Dios. Y el único Dios que existe, el único Dios que tenemos es el Padre, el único Dios verdadero. Ahora, muchas personas llaman al Hijo Dios también. Muchas personas le dicen que el Hijo es Dios. El Hijo no es Dios porque el Hijo no es la autoridad suprema de nadie. Hay un solo Dios que es el Padre y el que le sigue en honor, el que le sigue en regla, es el Hijo que es Señor. Por eso hay un Dios, un solo Dios y un solo Señor. El Dios que existe es el Padre, el único Señor es el Hijo. Entonces cuando se dice Hijo de Dios, jamás la persona piensa, Hijo de Dios es hijo de sí mismo. No lo dice así, porque no es posible que diga hijo de Dios como alguien que procede de Dios y al mismo tiempo sea él mismo. Eso es un invento, un engaño también en la parte de las doctrinas que han surgido, que desvirtúan la naturaleza y la procedencia del Padre y del Hijo. Estamos hablando entonces de que es hijo de Dios, procede de Dios, salió de Dios. También se le llama en el Antiguo Testamento Espíritu de Dios. En un momento en el Nuevo Testamento también se le llama Espíritu de Dios cuando ha cumplido su misión de haber muerto. Después de resucitar,
se le llama también Espíritu de Dios, porque retoma lo que antes también tenía. Él es el Espíritu de Dios porque de Él procedió, de Él salió y de Él nació. Igual que como se dice hijo, así también se dice espíritu, pero también se dice ángel, ángel de Dios o ángel de Jehová, como le quieran llamar. También le pueden llamar cordero. ¿Cordero de quién? Cordero de Dios. Entonces, cuando las personas dicen Cordero de Dios, jamás piensan en algo raro, sino que piensan automáticamente el Cordero del único Dios verdadero. También es el ungido de Dios. ¿Ven? Entonces estamos viendo, es el ungido de Dios, también es el verbo de Dios, además de esto es el poder de Dios, es sabiduría de Dios, y podemos encontrar la única cosa que las personas siempre chocan con ella es con la parte de espíritu. Esa parte de espíritu, cuando la Biblia en Génesis 1 habla del Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, automáticamente se van a que era algo que salía de Dios, que emanaba o que no sé qué. Se empiezan a inventar cosas que no están escritas porque los teólogos en su momento sacaron conclusiones y las publicaron así y la dieron a entender así en las religiones. Sin embargo, cuando se habla del Espíritu de Dios, se habla del Hijo de Dios en su forma divina, en su forma de poder de creación. Bien, entonces, en Salmos 33, 8 y 9 dice: Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Padre dijo, él solamente mandó. Él no hizo, él mandó a otro a hacerlo. Él dijo para que existiera y otro lo hizo. ¿Para quién lo hizo y a quién mandó? El Hijo de Dios en el principio, en la eternidad, le recibe del Padre un mandato de que haga los universos, que haga los cielos, que haga las cosas que deben estar el firmamento. Luego de esto, ¿verdad? Como el Padre dijo y todo fue hecho, podemos entender que el Hijo de Dios es quien hace todas las cosas. Pero no porque lo entendamos, sino porque la Escritura lo dice. En Juan 1, del 1 al 3 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De aquí podemos entender, primero, que Él es el Verbo de Dios, es lo primero. Estaba con Dios, o sea, había una compañía. Cuando dice con, es acompañando. Alguien con, al lado de, con. Entonces, eso lo podemos ver en la primera expresión. Pero hay una parte que la gente siempre tiene problemas para comprender, y es que el Verbo era Dios. ¿Qué dice aquí entonces? ¿Que el Verbo era el mismo Dios? No, porque entonces estaría en contradicción con lo que dijo antes, que estaba con. Si estaba con, no puede ser el mismo. Yo no puedo estar conmigo mismo. Eso es incongruente. Lo que sí establece que el Verbo era Dios, está diciendo que en ese momento donde no existía nada, donde solamente estaban el Padre y su Hijo, no habían ángeles, serafines, no había nada hecho, nadie, ningún ser, solamente estaban el Padre y su Hijo. En ese instante, el Hijo es como igual al Padre en orden, porque no existe nadie más a quien mandar. No existe nadie más a quien ordenar. No existe nadie más a quien gestionar. Y al mismo tiempo también da la seguridad de que el Hijo es 100% la imagen misma de su Padre. O sea, es igual a su Padre en todos los aspectos, en todas las condiciones de su naturaleza. Por lo tanto, el Verbo, el Hijo de Dios que estaba con el Padre, con aquel de quien había nacido, era exactamente igual en naturaleza, en poder y en autoridad a su Padre en ese instante. Sin embargo, más adelante, cuando ya existen criaturas, el Padre está por encima, es el único Dios, y el Hijo, en este caso, es el Señor, el que sigue en autoridad, el que también debe ser obedecido. Entonces, este era en el principio con Dios. Cuando establece Juan 1:2, dice: ¿quién estaba con Dios? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Hijo de Dios, aquel que era nacido de Dios. Estaba con. Cuando dice con, establece una diferencia entre un primero y un segundo. Hay dos. Entonces dice la Escritura que ese Verbo, que era igual al Padre en naturaleza, fue quien hizo todas las cosas. O sea, Él fue el que hizo, porque quien mandó fue el Padre, pero quien hizo fue el Hijo. Entonces todas las cosas por el Verbo, por el Hijo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no existe nadie más, aparte del Hijo, que pudo haber hecho nada. Ni siquiera el Padre fue quien las hizo. El Padre simplemente mandó. Entonces ahí está la función de cada uno. Uno manda y el otro hace. Pero quien da vida es el Padre, quien hace es el Hijo. Entendiendo estas cosas, también en Colosenses 1, del 15 al 17,
nos repite lo que dice Juan 1 al 3. ¿Qué dice allí? Bueno, allí en Colosenses dice que él, o sea, el Verbo, es la imagen del Dios invisible, exactamente igual al Padre. El Verbo era Dios, exactamente igual al Padre, la imagen de su sustancia. El primogénito de toda creación, significa el primer nacido de todo lo que luego existió, porque en él fueron creadas todas las cosas, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Cuando dice todo creado para él y por medio de él, establece que él es Señor o dueño de las cosas que fueron hechas porque el Padre se las dio a él. Y dice también que el Hijo de Dios, el Verbo, era antes de todas las cosas. O sea que Él es el origen de todas las cosas porque en Él tienen origen todas las cosas. Sin Él nada hubiese sido posible. Entonces todas las cosas subsisten en el Hijo. Eso hay que entenderlo para ir avanzando. Cuando uno entonces observa, el Padre le dice al Hijo, crea los ángeles, el Hijo es quien los hace. Quien les da vida es el Padre. Eso hay que irlo entendiendo. Entonces, el Padre manda y existe. Dice el Padre, hazme los otros universos, hazme los planetas y todo eso. Cuando se hacen los planetas, también se hace esta Tierra. Recordemos que la Tierra estaba desordenada y vacía. O sea que existía desde antes de la fundación. La fundación es cuando se ordena y se organiza, y la creación cuando existe como una masa, como una esfera que está allí en un periodo de oscuridad. Entonces, una vez hecho todo esto por la mano del Hijo, por mandato del Padre también, podemos ver que el Padre y el Hijo se regocijan en medio de sus ángeles. Unos ángeles que están gozando y disfrutando del jardín de Dios, de las cosas buenas de Dios y de toda la creación que en ese momento existía. Ahora bien, el Hijo, cuando ya los ángeles fueron creados, tuvo un mandato de su Padre de crear un ángel perfecto, el sello de la creación angelical en los cielos. Y allí dice Ezequiel 28 del 11 al 14 lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. El Hijo de Dios, hablando de este ángel, claramente establece que era el sello de la perfección. Muchas personas piensan que este ángel fue el primero en ser creado, sin embargo no fue así. Lo que dice la escritura aquí es que él era el sello, lo que daba culminación a la creación angelical. Era la perfección, y las cosas que se sellan es porque ya están hechas. O sea que él venía a sellar la creación angelical. Este ángel de luz jamás vio cómo el Hijo de Dios creaba ni hacía nada. Él fue lo último en ser hecho. Y dice aquí que las flautas y los tamboriles estuvieron listos, preparados para él en el día de su creación. O sea que habían otros ángeles que ya estaban tocando arpas y estaban tocando flautas y tamboriles para cuando el momento de la creación de este ser. Esto es importante entenderlo porque no es vano que se hable de él de esta forma. Lo que se dice aquí es que él tenía todos los privilegios, andaba en las piedras de fuego, él era un sello, era el más hermoso, era un evento especial. Entonces estamos hablando de alguien que era privilegiado, que andaba en el santo monte de Dios y que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Este ser fue hecho por las manos del Hijo, y la vida, bueno, pues se la dio el Padre, que es quien da vida a todas las cosas. Así, de esta manera surgió este ángel, querubín, protector. Vemos entonces que después de ser creado, tuvo un problema este ser. En Ezequiel 28, del 15 al 17, dice lo siguiente. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Este ser tuvo un problema. A pesar de todos los privilegios, se exaltó a sí mismo y se entendió ser superior que los demás y trató inclusive de ocupar un lugar al lado del Padre, sustituyendo al Hijo de Dios. Quiso ocupar el lugar del Hijo y para esos fines mintió y engañó, hizo todas las cosas. Lo primero que dijo mal fue que ese no tenía que ser obedecido porque ese no era hijo de Dios realmente. ¿Por qué este ángel podía decir eso? ¿O entendía eso? En primer lugar, porque él no vio cómo fue que el Hijo lo hizo inclusive a él mismo. Él fue lo último en ser creado. El Hijo ya no hizo más nada después de haberlo hecho a él, porque él era el sello. Esto significa que no vio cuando el Hijo obró. Los demás ángeles sí vieron estas cosas, por lo menos los primeros pudieron observar cómo se hacían las cosas. Ya el resto, este enemigo, que hoy es enemigo, no lo vio. Por lo tanto, él entendía que el Hijo de Dios era semejante a él, igual a él, y que por lo tanto podía este ser participar en los concilios del Padre y todo lo demás. Y para esos fines rebajó al Hijo o lo quiso poner en una altura en la que no estaba. Quiso hacerlo igual a sí mismo en términos de que decía que el Hijo era creado igual que él. Entonces, en Isaías 14, 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Muchas cosas que decir, pero nos vamos a concentrar en su caída. Cayó, pero dicen de él lucero, hijo de la mañana. No lo confundamos con 2 de Pedro 1:19, que dice allí: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese lucero de la mañana que está hablando allí en 2 de Pedro es el Hijo de Dios. Él es el lucero de la mañana. No lo confundamos con lo que aparece aquí debajo en Isaías 14:12, que dice lucero, hijo de la mañana. ¿Por qué dice hijo de la mañana? Porque este lucero salió de las manos del lucero de la mañana. Por eso es hijo de la mañana, hijo de el Hijo de Dios, porque procede de él por hechura. El Padre es quien le dio vida, pero procede de hechura de las manos del Hijo de Dios. Dice que este ser debilitaba las naciones y que él decía en su corazón que iba a subir al cielo, que iba a elevarse y que junto a los otros ángeles de Dios iba a colocar un trono y que se iba a sentar en el monte del testimonio a los lados del norte. A los lados del norte está la ciudad del Hijo de Dios en el monte del testimonio. En Salmos 48:2 dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. A los lados del norte está el monte del testimonio, el monte de Sión, que es donde está el Hijo de Dios con los 144,000, según vemos en Apocalipsis 14:1. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Lo que estamos narrando aquí es la caída de este ser que fue el sello de la perfección. ¿Qué pasó con él? Bueno, quiso ocupar el lugar del Hijo. Dijo: seré semejante al Altísimo. Jamás pensó en ser el Altísimo, sino igual al Altísimo, la imagen misma de la sustancia del Altísimo. Ese lugar solamente lo tiene el Hijo, quien es la imagen misma de la sustancia por ser el Verbo, aquel que fue engendrado por Dios. Pero este ángel fue creado, hecho. Por eso dice el día de su creación. Entonces, para los fines del lugar y querer ocupar un lugar que no le corresponde, quiso ocupar el sitio del Hijo a la diestra, a los lados del norte, pero a él le tienen destinado el abismo para destrucción, el fondo o profundidad sin límite, donde hay muchos ángeles reservados para el día del juicio. Ese es el lugar que le va a tocar. Ahora, para él tratar de llegar a ese lugar, en lugar de escalar, lo que hizo fue que quiso rebajar al Hijo a la altura suya. Por eso dijo que ese no era Hijo de Dios,
que no había nacido de Dios y que no tenía por qué obedecerle. Cada día con Dios. Ellen White escribió, toma este escrito porque armoniza perfectamente y ella lo escribió porque lo entendió por revelación y lo comparto aquí con ustedes para que vean que otra persona más entendió perfectamente lo que les estoy exponiendo. Dice allí en Cada día con Dios, en la 126, devocionales de Ellen White, dice, hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles en las cortes celestiales. Se exaltaron debido a su belleza. Aquí resaltamos que ellos querían ocultar que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. La razón por la que expulsaron estos ángeles es porque ellos negaron que ese era Hijo de Dios. A nadie que niegue eso le van a dar vida eterna. Hay que entenderlo. Si los ángeles cayeron del cielo y fueron expulsados por esto, nadie piense que va a subir al cielo diciendo que ese no es Hijo de Dios o que es otra cosa menos hijo. Nadie podrá entrar porque todo el que no tiene al Padre tampoco tiene al Hijo. El que niega al Hijo de Dios tampoco tendrá vida eterna. Esto para que lo entendamos. Este enemigo, en ese momento, hubo una reunión en los cielos y el Padre reunido llamó a todos los ángeles y les dijo esto. Acerca de su Hijo les dice que el Hijo es hecho o que nació tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué nombre heredó? Hijo de Dios, porque es su nombre, porque es lo que él es. En Hebreo 1.5 le hace la petición el Padre, el reclamo a los ángeles y les dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Es una cuestión, es una pregunta. En esa reunión el Padre le dice a los ángeles, ¿a cuál de los ángeles? Yo le dije nunca que yo lo había engendrado, que ese era mi hijo. ¿A cuál ángel se lo dije? ¿A Lucifer? ¿A este ángel de luz? No. ¿A este ángel perfecto que se hizo en un momento perfecto? No. Nunca le dije que era mi hijo, que yo lo había engendrado, jamás. Ni tampoco le dije, otra vez vas a ser mi hijo, yo voy a ser tu padre, tampoco. Este asunto está bien narrado en El origen del mal de Ellen White. Nosotros podemos encontrar en sus escritos esta narrativa. Ahora bien, los ángeles que no le creyeron a Dios acerca de su hijo, sino que dijeron que no, que ese no era su hijo, pues en ese momento pecaron, igual que también pecó aquel que negó al Hijo de Dios en los cielos, que era este ángel que antes era de luz, se convirtió en un pecador. ¿De qué manera pecaron estos ángeles? Bueno, la forma de pecado que ellos tienen es por haber cometido una injusticia. Toda injusticia es pecado. ¿Qué injusticia cometieron? Bueno, después de haber gozado de tantos beneficios, por eso se habla de este ángel de luz con los beneficios que tenía, su vestidura, el lugar donde estaba, el lugar de privilegio, era el sello. No tiene razón de ser que se ponga en rebeldía contra aquel que lo hizo a él y contra el que le dio vida. No tiene sentido que, estando en esa condición de perfección, se haya revelado y haya mentido acerca del Hijo de Dios. Por esa razón, eso es una injusticia. Cuando usted le dan de todo y usted se revoltea contra el otro que le dio la mano, usted está cometiendo un acto de injusticia. Es un acto de maldad. No se puede ver otra cosa que no sea maldad allí. Entonces, este ser tuvo que ser expulsado por el Hijo de Dios de entre el medio de las piedras de fuego del lugar de privilegio donde estaba Dios, porque había cometido una injusticia, como dice 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Esa es la frase que usted debe aprenderse si no la había escuchado antes, porque la gente siempre se queda con el pecado solamente concerniente a la ley.
pero existe un pecado antes de la ley, y el pecado de antes de la ley es una injusticia cometida en los cielos, que tendrá también como paga la muerte. Fue expulsado entonces este ángel a esta tierra sombría, en oscuridad todavía, solamente estaba desordenada y vacía, pero otros ángeles fueron lanzados directamente al abismo, a la profundidad del mar sin límite, a lo profundo, más profundo, en llave de oscuridad, sellado, cerrado, hasta el día del juicio. Entonces, ya el Padre y el Hijo, allá y con el enemigo en esta tierra, junto con los ángeles que le creyeron y que no aceptaron el mandato ni tampoco el orden dado en el cielo para obedecer al Hijo de Dios y no querían estar bajo la autoridad del Hijo de Dios, pues aquí estaban. El Hijo de Dios entonces ya por mandato de su Padre para lo que es el proceso de enseñanza para todos los ángeles que quedaban en santidad o que no habían pecado, y también para muestra de los que habían caído en condenación y que habían pecado, pues estando aquí en este mundo, en el tiempo llamado ya de fundación, que se nos narra en Génesis, nos explica el proceso mediante el cual este mundo fue organizado. En Génesis 1:2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice eso es que en el principio mandó Dios a su Hijo que hiciera los planetas y todo eso. La tierra había sido hecha, pero en el principio. La vida tenía millones de años, podemos decir así, si lo queremos, pero estaba simplemente hecha. La tierra estaba desordenada, en tinieblas y oscuridad. Eso dice el versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había oscuridad sobre el abismo donde estaban los ángeles en condenación. Y había una cosa en ese momento que era cuando se iba a hacer la fundación de este mundo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas era el Hijo de Dios, que es el poder de acción del Padre, es el verbo, la hechura, quien hace. Entonces, estando allí el verbo, y no voy a narrar todo Génesis, solamente voy a enfocarme en algunos detallitos, solamente en la parte de ordenación. Dice que fue la tarde y la mañana del día tercero, en Génesis 1:13 al 15, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En ese instante, ya bueno, desde la tarde y la mañana se crea el espacio-tiempo para nosotros. Vivimos en tiempo, digamos así, porque se crean estaciones, días y años. Y ahí es donde surge entonces la aparición del sol, la luna y las estrellas como parte del firmamento. Y la tierra, pues, ya con su luz del primer día, ya está recibiendo tarde y mañana. Entonces, en el cuarto día fue que aparecieron el sol, la luna y las estrellas, en el cuarto día de la fundación. Entonces, en Génesis 1:26, ya llegando al sexto día, dice allí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios está poniendo al hombre como señor o dueño de este planeta, como Dios de este planeta, porque va a ser la autoridad máxima en el planeta, digámoslo así de esa manera. Entonces, el Padre viene para ese instante, porque dice hagamos, el Padre le dijo al Hijo, hagamos al hombre como somos nosotros, según la forma en la que vinimos nosotros, así, para que sea el que gobierne todo. Y allí entonces es cuando dice la Escritura en Génesis 2:7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Allí entonces decimos que en Job 33:4 especifica que el Espíritu de Dios, y ya sabemos que el Espíritu de Dios es el Hijo de Dios, en el poder de la creación, en el Antiguo Testamento se le llama así, Espíritu de Dios. Cuando se refiere a el Hijo con relación al ser humano, en el Antiguo Testamento, en el fundamento de esta tierra, poder de creación, recuerde eso. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién es el Omnipotente? El Omnipotente es el Padre. El Padre da vida a todas las cosas, como hemos visto, y el Hijo de Dios es quien hace. Entonces, el Hijo de Dios viene y
del polvo de la tierra forma lo que es con el barro a este molde, este hombre, el cuerpo. Pero también vemos que el soplo del Omnipotente es quien le da vida a este cuerpo, y entonces dice la Escritura que el hombre llega a la existencia como un ser viviente. En Juan 1 al 3 recordamos que todas las cosas por él fueron hechas. Principado, potestades, dominio, todo fue hecho por él. Por lo tanto, el hombre también fue hecho por el Hijo de Dios. Por eso cuando leemos el Espíritu de Dios me hizo, automáticamente, si él fue el único que hizo todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, entonces el Espíritu de Dios es el Hijo de Dios. Él es quien hace. Ahora, quien da vida a todas las cosas es el Padre, según primera de Timoteo 6:13 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. ¿Quién da vida a todas las cosas? El Padre. Por eso es Padre, porque el Padre es el que da vida. Aún en la raza humana, quien transmite la vida es el hombre, el Padre. La madre es el recipiente donde se hace el cuerpo, donde se hacen las cosas. ¿Ven? En la mujer, señora de la casa, se hacen las cosas, pero es el hombre quien da vida o quien la transmite en este caso, porque nosotros no damos vida de por sí, sino porque la tenemos, la podemos transmitir. Un cadáver no puede darle vida a nadie, ¿eh? O sea, porque no la puede transmitir, ya hasta él mismo la perdió. Entonces, ya habiendo recordado esto, nos quedamos con que el hombre es un ser ya viviente, y entonces vamos a ver de qué manera continúa la creación. Ya ahí vemos la vida en este mundo, y por lo tanto, Dios ve que el hombre está solo. Esta expresión que dice Dios no debería haberla dicho porque sí. O mejor dicho, Dios no hace nada sin una razón, quiero decir. Cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, lo que está diciendo es que en el principio, en la eternidad, Dios pensó, no es bueno que yo esté solo. Necesito a alguien que sea como yo. Tengo que tener ayuda idónea, alguien que me pueda comprender, a lo sumo, que sea como yo. Y en ese sentido, Él sacó de su sustancia, arrancó de su ser y engendró a su Hijo. Le dio la existencia, vida en sí mismo. Y por lo tanto era 100% igual al Padre, y el Padre lo reconocía como tal, como su Hijo. Entonces, esta pareja, este dueto, tiene una función. Uno da vida, el otro hace las cosas. Así mismo con el ser humano, Dios le dice acerca del hombre para que los ángeles caídos y los ángeles en los cielos y todo ser pueda ver de qué manera el Hijo vino a la existencia y de qué manera es exactamente igual a su Padre en naturaleza y en sustancia. Entonces, dice en Génesis 2:21, porque Dios le va a hacer ayuda idónea, que entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Cuando Dios le trae a la mujer al hombre, el hombre automáticamente expresa esto. Adán dice en Génesis 2:23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. La Escritura también dice que Dios llamó el nombre de los dos Adán. Quien le puso nombre a Eva fue Adán, luego le llamó Eva, pero quien le puso el nombre que le puso Dios a los dos fue Adán. Ahí podemos entender que en el principio, cuando solamente estaban el Padre y su Hijo, que no existía ningún otro ser creado, el Hijo también podía llamarse Dios, o en el sentido de esto, autoridad, porque no había nadie más, no existían rangos que pudieran ser disputados. Entonces, aquí el hombre reconoce que la mujer es 100% igual a él en naturaleza. La mujer es humana, él es humano. La mujer tiene carne y hueso, él tiene carne y hueso. La mujer piensa, genera, él también. Pero la mujer está por debajo de él, porque Adán es cabeza de la mujer, porque la mujer vino por causa del hombre, no al revés. Entonces, entendiendo todo esto, es una forma de enseñarnos a nosotros cómo es que el Hijo viene y cómo el Hijo tiene autoridad. Porque si leemos en 1 Corintios 11, del 8 al 10, lo siguiente, lo vamos a entender mejor. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y usted dirá, ¿pero qué tienen que ver los ángeles con que la mujer tenga autoridad? Porque los ángeles no quisieron reconocer en el cielo, los ángeles caídos,
que el Hijo de Dios tenía autoridad sobre ellos. Por eso aquí se dice que la mujer tiene señal de autoridad sobre su cabeza, para que los ángeles entiendan que aunque la mujer proviene de Adán, la mujer tiene autoridad también, que la mujer también puede ordenar, porque la mujer es dueña, la mujer es señora. Adán es cabeza de la mujer, pero la mujer también en la casa tiene cierto privilegio de ordenar sobre los hijos y manda a los hijos. Entonces, los ángeles tenían que entender que el Hijo de Dios, aunque haya nacido de su padre, también tenía autoridad por encima de ellos, porque ellos venían después de la mano del Hijo, fueron hechura del Hijo. Entonces, esa fue una enseñanza que se dio en el jardín del Edén y que mucha gente hoy no entiende y no comprende, pero es necesario comprender. Entonces, si lo leemos de esta forma con el Padre y el Hijo, pudiera ser lo siguiente, porque Dios, el Padre, no procede de su Hijo, del Señor, sino el Señor del Dios y Padre, porque el Hijo fue nacido por medio de su Padre. O sea, el Hijo no, el Dios, en este caso en 1 Corintios 9 diría, Dios fue, eh, no fue creado, o no fue, apareció, o no existió por causa del Hijo. ¿Me entienden? O sea, Dios no vino por causa del Hijo, sino que el Hijo vino por causa de su Padre, de Dios. Por eso el Hijo, aunque proviene de su Padre, debe tener también señal de autoridad, o sea, puede mandar. Es un asunto de entenderlo, de relacionarlo, para que lo puedan llevar a conocimiento. El Hijo tiene autoridad y los ángeles no quisieron reconocerla. Eso fue lo que leímos, según lo que vimos en los escritos de Ellen White, en Cada Día con Dios, cuando dice que los ángeles llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús, o sea, no tenían por qué obedecerle, porque ellos no le veían la autoridad. Sin embargo, el Hijo de Dios tiene autoridad después del Padre y debe ser obedecido, porque los ángeles están por debajo del Hijo. Entonces, esto para que lo vayamos entendiendo, podemos ver entonces ya el Padre y el Hijo en la creación trabajaron, y cuando esto lo hacen, el Padre y el Hijo toman a Adán, que había sido ya creado, y a la mujer, y lo ponen en el jardín del Edén para que lo labrase. La mujer y el hombre estaban en perfección. Ellos tenían una vida que podemos considerar vida eterna, no iban a morir. Este es el color de la santidad, sin pecado, sin maldad, sin engaño. Y bueno, pues el árbol de la vida eterna, el árbol de la vida, y lo puso allí a Dios con el árbol de la vida. También dice allí en Génesis 2:15 al 17 lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Es bueno que vayamos entendiendo Génesis en sus expresiones, porque le han dado connotaciones que no son adecuadas. Les pasan más allá de lo que dice y le quieren agregar para ponerle cosas que no están siendo escritas o que no han sido escritas. La orden de Dios fue: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque tú si comes de él vas a morir. ¿Por qué iba a morir el hombre? Simplemente por comer de un árbol que le dijeron que no comiese. Eso es todo. No le busque la quinta pata al gato, no le dé vueltas a las cosas, no se pase de la raya, solamente quédese con esto porque es lo único que dice. No argumente, porque no existen argumentos. Existe un mandato directo y hay que entenderlo para poder seguir comprendiendo. Entonces, la mujer se aleja del varón, se va sola, cerca del árbol. El enemigo aparece como una serpiente, y en Génesis 3, del 1 al 4, dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esas fueron las expresiones. Mucha gente dice, pero el problema de Eva fue que se puso a hablar con la serpiente. Ese no fue el problema de ella. El problema de Eva fue que le creyó a la serpiente. No que habló con ella, sino que le creyó.
Porque de haber sido ese el problema, Dios no hubiese permitido que la serpiente le hablara. La prueba tenía que venir, el encuentro tenía que darse. Lo que pasaba aquí era que la mujer tenía que permanecer firme en creerle a Dios sobre el hecho de que si comía moría. Y no lo hizo. Eso fue todo. O sea, porque hay gente que se pone a darle vueltas y a sacar conclusiones que no están escritas. Entonces la serpiente dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es verdad. Eso es verdad, pero no por un tema de celos de Dios, sino por el hecho de que sí iban a saber el bien y el mal. Eso es lo que dice la serpiente. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Ahí en ese momento entró la muerte. Ahí entró la muerte en esta pareja en el jardín del Edén. Cuando uno ve este accionar de la muerte en la persona, en la pareja, en el jardín del Edén, en Adán y Eva, uno se da cuenta de que ya pasó de pureza a una carne que va de continuo al mal, con pensamientos al mal. La mente fue quebrantada y el cuerpo también fue quebrantado. Y ellos supieron claramente que la muerte había entrado en ellos. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, 1 Corintios 15:21 dice que un hombre trajo la muerte. 1 Corintios 15:22 sigue diciendo, porque así como en Adán todos mueren. O sea, en Adán todos mueren. Y en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No que necesariamente todos habían pecado, sino que todos habían heredado la muerte. Y bajo la condición de muerte, todos, incluyendo los hijos de la pareja y los hijos de los hijos de los hijos en todas las generaciones, traían ya la muerte para ellos. No porque hubiesen quebrantado un decreto, una ley o el mandato de no comer, sino porque heredaron la muerte. Lo que heredaron fue la muerte. Eso hay que entenderlo, la muerte. Ahora, la muerte heredada desde Adán nos lleva a ir avanzando en la línea de un resumen. A partir de aquí, las cosas van a ser el resumen. Primero que nada, en una línea de tiempo, como siempre me encantan las líneas de tiempo, porque establecen una secuencia, un orden que podemos observar gráficamente. Entendemos que Dios fue el que dijo y el mandó y existió. Eso es en la creación. Ya tenemos aquí el planeta en oscuridad, en tinieblas, sin luz, sin sol, sin nada. Sencillamente un planeta hecho, millones de años, quién sabe de qué. Eso es creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estaba creado. Ya. Ahora, luego todas las cosas, entendemos, fueron hechas por el Hijo y todas las cosas subsisten en el Hijo. No importa lo que sea, principado, potestad, visible, invisible, todo. Fue creado por medio de Él y fue para Él. Él es Señor de todas las cosas. Entonces, entendiendo eso, nos pasamos a Ezequiel y vimos que este ángel de luz que fue creado por manos del Hijo, el último, el sello en la creación, que habían flautas para el día de su creación, estaba en el monte de Dios con todos los privilegios. Luego también entendimos que era perfecto y que luego se enalteció su corazón y que quiso ocupar el lugar del Hijo, y para poder ascender tuvo que rebajar al Hijo a ser una criatura. Así que él decía que el Hijo no era un ser nacido, engendrado de su Padre, sino que era un ser creado igual que él y que por lo tanto no tenía por qué obedecerle. Los otros ángeles también pensaron lo mismo, ya eso lo vimos, y por esa razón pecó, porque cometió una injusticia. Con todos los privilegios que tenía, empezó a mentir y a decir cosas que no eran y a rebajar al Hijo, y eso es una injusticia. Y toda injusticia es pecado, por eso pecó. Toda injusticia es pecado, 1 Juan 5:17. Los ángeles que le creyeron a él también pecaron. Por lo tanto, el Hijo tuvo que expulsarlos a ellos desde el cielo y los enviaron a esta tierra. Entendiendo esto, entonces, podemos ver cómo luego llega el momento de enseñarle a los ángeles que el Hijo de Dios tiene autoridad también, y cómo fue que vino a la existencia el Hijo y por qué razón es imagen misma de su Padre y por qué hay que obedecerle.
y llega el momento de la fundación de este mundo. En la fundación, cuando se crea ya la bóveda en los cielos arriba, se separan las aguas, viene la tarde, la mañana, todo lo demás, pues se hace en el sexto día al hombre. Y cuando se hacen, dice en Génesis 5:2 que varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Ya les había dicho que Dios le puso el mismo nombre a los dos. Por lo tanto, es como si estuvieran en el mismo nivel. Claro, si no tienen hijos, están al mismo nivel. Ciertamente, no existe de parte de la mujer alguien a quien mandar, sino que solamente está sujeta a su marido. Y es una mujer 100% igual a su esposo, humana. La humanidad es nuestra naturaleza. Somos seres humanos. Nuestra naturaleza es la humanidad. La naturaleza del Padre y el Hijo es la divinidad. Así como en este mundo al principio solamente habían dos seres humanos, así también en la eternidad solamente habían dos seres divinos. Luego vienen animales y otros seres que fueron creados, pero no son humanos, son animales. Y hay plantas. En el caso de los cielos está el Padre y el Hijo, que son seres divinos, pero los ángeles no son seres divinos, son solamente espíritus, o sea, aquellos que portan vida. No son los que tienen vida en sí mismos, ni nada por el estilo, ni pueden dar vida, ni nada por allí. Y es una vida prestada, que pueden perderla. El Padre no puede perder su vida porque tiene vida en sí mismo y el Hijo tampoco. Nadie se la puede quitar. Si Él no la pone, nadie se la puede quitar. Entonces, estando en perfección en la fundación, tienen por nombre a Adán los dos. Eso es en la creación del ser humano. Ojo, ponga atención. La creación del mundo fue en el principio, en los días de la eternidad. Pero la fundación fue para el tiempo de la enseñanza. Somos un libro abierto, somos lectura para el universo. Luego, creación del hombre y la mujer, sí, porque ellos fueron creados en el tiempo de la fundación de esta tierra. Vemos allí entonces que se les dice, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué pasa? Que eso lo dice en Génesis 2:17, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando uno vemos que en Génesis 3:22 ya el hombre come, entonces viene Dios y dice, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Si entendemos claramente, el enemigo no mintió cuando dijo que serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Porque Dios lo establece claramente que sí es cierto en Génesis 3:22, que el hombre es como uno de el Padre y el Hijo, ¿verdad? Como ellos dos, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué hay que sacarlo del jardín del Edén? No sea cosa, que dice allí, que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hecho de sacarlo del jardín del Edén era para que no pudieran comer del árbol de la vida y pudieran, sí, en ese sentido, ser seres que vivan para siempre. Entonces Dios los saca de allí y, como sabemos, pone un ángel en protección para que no pueda el hombre volver a entrar al jardín del Edén. En Romanos 5:12 dice que como el hombre fue que pecó y nada más estaban el hombre y la mujer y los dos pecaron, o sea, los dos desobedecieron al mandato de no comer del árbol, eso fue todo lo que hicieron, no le creyeron a Dios, le creyeron al diablo y por lo tanto hicieron la obra del diablo y comieron del árbol, comieron del fruto y por lo tanto pecaron. Cuando ellos pecan, entonces pasan de un estado de pureza a un estado de pecado. Y no solamente pecado, sino también de muerte. Por lo tanto, la muerte entra. Pero ¿qué es lo que ellos tienen en ese momento? Tienen conocimiento del bien y del mal y al mismo tiempo están destinados a morir. Eso es lo que hay que entender del proceso de ellos en su caída. Dos cosas: conocimiento del bien y del mal y la muerte en ellos. Todo ser humano, a partir de ese instante hasta el día de hoy, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Solamente que en la condición de caída, si no existe un referente que nos diga lo que es malo, le llamamos malo a lo bueno y bueno a lo malo y vivimos en confusión. Porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Escritura, ¿quién lo conocerá?